Las 8:41 saludamos al doctor Ismael Quintana, experto constitucionalista desde Quito vía Zoom. Doctor, bienvenido a Punto de Orden. Le saluda Juan Javier Benedetti. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, afirma que el presidente no está obligado a pedir licencia por la campaña electoral. ¿Qué dice usted? Buenos días, Juan Javier. Un abrazo para usted, para todos quienes están en el panel, en cabina y, por supuesto, para la audiencia de Radio Centro, de Punto de Orden. Yo coincido en esta ocasión con el ministro de la Gasca respecto a este señalamiento que ha hecho. Efectivamente, usted tiene una sentencia interpretativa de la Corte muy antigua, además de la Corte del gobierno de Correa, que es uno de los que fervorosamente ha salido a exigir la obtención de la licencia. Y esta sentencia resuelve una acción de interpretación constitucional en la que se le consultó a la Corte en concreto qué ocurría con aquellas autoridades electas tras un proceso de muerte cruzada y que decidían postularse para el siguiente proceso electoral para el mismo cargo. Se le consultó a la Corte o se le preguntó a la Corte si eso específicamente implicaba o no implicaba para todos sus efectos jurídicos una reelección. Y la Corte contestó con mucha lógica que no ocurría tal caso, sino que estos dignatarios electos luego de la disolución parlamentaria o de la destitución presidencial bajo los casos del artículo 130 de la Constitución, llegan solamente a completar el periodo de sus antecesores y que por lo tanto si postulan, si se candidatizan para un cargo de elección popular, el mismo cargo incluso, en el siguiente proceso electoral, eso no se entenderá reelección, sino que será apenas su primer periodo de gestión. Este es un precedente absolutamente aplicable al caso excepcional, extraordinario de Daniel Noboa, dado que su elección o el mandato que él está por concluir el 24 de mayo es un mandato que proviene precisamente de este contexto de lo que nosotros llamamos, Juan Javier, coloquialmente muerte cruzada, cuando el expresidente Lasso resuelve decretar la disolución de la Asamblea Nacional. Y evidentemente hay quienes sostienen la postura contraria pretendiendo aplicar contradisposición constitucional expresa, y lo digo así porque la Corte Constitucional ha indicado que estas reglas interpretativas de la Corte tienen el mismo valor o fuerza normativa que la propia Constitución. Y hay quienes pretenden que el presidente debía acogerse obligatoriamente a la licencia que se reimplanta en las muy mal hechas reformas al Código de la Democracia, concretamente en el artículo 93, inciso tercero de esta ley en el año 2020, que retoma una muy vieja norma que estuvo vigente hasta la Constitución 98 de obtener una licencia. El problema es que, o más bien dicho, el error en el que quienes sostienen la postura contraria incurren, a mi juicio, es que pretenden que la Constitución se acomode a la ley cuando debe ser al revés. Yo tengo que interpretar la ley de conformidad con la Constitución. Y el tenor literal de la norma, el 93 del Código de la Democracia, me indica que esta licencia solo se debe obtener en el evento de que se produzcan tres condiciones: reelección inmediata y para el mismo cargo. Pero yo tengo una regla interpretativa de fuerza normativa o de valor jerárquico constitucional, es decir, superior a la ley, que me dice que en este caso no hay reelección. Entonces, por esa razón, sí, yo coincido con el ministro, el presidente de la República no tiene la obligación de obtener una licencia para efectos de hacer campaña electoral. Doctor Quintana, y asumo que conoce lo que dijo el presidente Noboa en el balcón de Carondelet el día domingo. ¿Sus declaraciones configuran una infracción electoral? No, yo creo que el domingo él no cometió infracción electoral. ¿Por qué razón? Se lo digo con toda franqueza, y me parece que ayer incluso el Consejo Electoral saca un comunicado absolutamente claro. Con o sin licencia, cualquier funcionario público que está participando como candidato en un proceso electoral tiene las reglas del juego marcadas. Nadie puede, siendo servidor público, presenciar o formar parte de eventos que impliquen la entrega de obra pública o de inauguración de obra pública. Nadie puede inducir de manera ilegítima al voto en su condición de servidor público, y tampoco se pueden utilizar recursos públicos para hacer promoción del voto. Yo lo que vi el día domingo, más allá de quien llamó a esta concentración de gente afuera del Palacio de Carondelet, fue un discurso del presidente donde él se refirió
a los retos que el gobierno que le está enfrentando, y donde él lo que decía es que él requerirá, en el caso de salir victorioso en este proceso electoral, del apoyo de una asamblea nacional. ¿Eso es inducir ilegítimamente al voto? No, no lo es. Y desde mi punto de vista no constituye un acto en el cual se hayan utilizado recursos públicos para hacer proselitismo político. Naturalmente, en estas circunstancias uno camina al filo de la corniz, porque es muy complejo en la práctica poder separar la figura del presidente y de los actos oficiales que se refieren a la figura del primer mandatario o que tienen que ver con las competencias del presidente de la República, de la que tiene que ejercer en tanto candidato. Por eso yo creo que esto de decir no voy a hacer campaña no es correcto, no era adecuado. Lo correcto es sostener lo que ha sostenido el ministro de la Gasca hasta aquí, es decir, no tengo la obligación de obtener licencia y voy a hacer legítimamente la campaña a sabiendas de que como cualquier servidor público, no solo yo, sino que como cualquier servidor público no puedo hacer estas tres cosas, porque si las hago, cometo infracción electoral. Y eso es algo que se podría producir con o sin la obtención de una licencia. Doctor Quintana, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. El decreto 500 de esta mañana del presidente Noboa pide una licencia, encarga la presidencia por un periodo corto del 9 de enero al 12 de enero, inclusive el decreto incluye las horas, el horario exacto en el que se hace este traspaso. ¿Cree usted que esta separación de funciones aclara este meollo? Porque al final, si escuchamos al ministro de la Gasca, tiene sentido lo que dice. Y también si escuchamos a las contrapartes, pues también tiene sentido lo que dice. Entonces, esta respuesta de la Presidencia de la República mediante el decreto 500 ¿resuelve las inquietudes? No, María Sol, buenos días. Yo creo que el decreto 500 es un tremendo error jurídico de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia. Se lo debo decir con toda la honestidad del caso. Yo salía de otro medio de comunicación hablando sobre este mismo tema y después me enteraba en redes sociales lo que usted también me acaba de comentar, por varias cosas. La primera, porque las causas de ausencia temporal del presidente y del vicepresidente de la República están expresamente regladas en el artículo 146 de la Constitución. Y de hecho, la Corte nos lo acababa de recordar, la Corte Constitucional, hace pocas semanas nada más, a través de este dictamen que ha sido tan comentado en estas semanas, el famoso dictamen 2-24-IC/24, enfermedad, que no es el caso afortunadamente. Cualquier circunstancia de fuerza mayor o la licencia concedida por la Asamblea Nacional cuando por un periodo de hasta 3 meses el funcionario por estas razones no puede desempeñar el cargo. Eso es un caso de ausencia temporal. Entonces, si el presidente ha decidido por voluntad propia, no porque estaba obligado a hacerlo, obtener o tomarse 3 o 4 días de licencia para hacer campaña electoral, porque eso es lo que dice la motivación del decreto ejecutivo, lo correcto era solicitar la licencia a la Asamblea Nacional conforme manda el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto es más o menos como decir que la señora Abad podía tomarse vacaciones por oficio, que es lo que irregularmente hizo, cuando tenía que haber obtenido la licencia de parte de la Asamblea Nacional. Es decir, tal como un vicepresidente no puede ausentarse del cargo sin justificación alguna, porque corre el riesgo de abandonar el cargo, un presidente de la República que resuelve ausentarse temporalmente del cargo y tomarse una licencia, por la razón que sea, porque se va fuera del país, porque va a hacer campaña electoral o por cualquier circunstancia, dice el artículo 146 de la Constitución y el 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que pedir la licencia, y la licencia se la tiene que otorgar la Asamblea Nacional. No existen licencias autootorgadas vía decreto. Creo que ahí hay un tremendo error jurídico de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia. Y otro es el cantar con lo que se resuelve luego, de encargar la vicepresidencia a quien, y hemos sostenido, me parece que al unísono, algunos colegas, no puede, no debería ejercer una vicepresidencia, porque guste o no, quien está en funciones vicepresidenciales, aunque no las ha querido cumplir, lo que la expone a ella a una situación de abandono del cargo, me refiero a Verónica Abad, es ella.
La señora Yeliver, a mi juicio, no podría asumir el encargo de la presidencia de la República. Eso trae consecuencias jurídicas peligrosas. Yo creo que el presidente debería revisar el decreto ejecutivo que ha acabado de emitir la mañana de hoy. Constitucionalmente es cuestionable eso. ¿Cómo está Ismael? Buenos días, Alfonso Har. Sí me preocupa este decreto 500 porque no le veo realmente el sentido. No puede haber licencias parciales para participar en una campaña. Es decir, hoy no tengo la licencia, hoy no presento licencia, ejerzo de presidente, pero pasado mañana quiero ir a hacer un meeting, entonces pido la licencia o en este caso ni siquiera está pidiendo licencia, sino que por fuerza mayor está invocando una causal de fuerza mayor para encargar el despacho y después nuevamente lo retoma a los pocos días. Entonces, aquí también puede generarse otra figura constitucional que me gustaría escuchar su opinión, Ismael. El presidente hace esto por primera vez y se toma 3 días. Ok, correcto. ¿Qué pasa si a partir de hoy la vicepresidenta decide ir a Turquía? Tiene que reasumir su función acorde a lo que señaló el propio decreto presidencial anterior, su función de vicepresidenta. Entonces ya en ese momento el presidente no va a poder repetir esta figura si no quiere encargarle el despacho a la vicepresidenta, porque en el momento que la vicepresidenta retome, apenas el presidente intente hacer lo mismo que ha hecho ahora, ya ahí sí no hay ningún otro camino que no sea que la vicepresidenta venga de Turquía a encargarse el día, 2 días, 3 días, 4 días, el tiempo que el presidente deje ese espacio. ¿Qué opina usted? Yo creo, Pocho, y coincido con usted, que se está primero jugando o hilando muy fino con esta causal de ausencia temporal que se llama fuerza mayor. Y yo creo que hay que atender a lo que la Corte Constitucional dijo. La causal de fuerza mayor no puede ser interpretada o utilizada creándose circunstancias que impidan ilegítimamente que el presidente o el vicepresidente de la República puedan desempeñar el cargo. Primero, yo creo que Abad no está ausente temporalmente del cargo. Lo que yo creo es que Abad, al haberse negado a cumplir las funciones que el jefe del Estado le asigna, tras ella haber ganado esta acción de protección, se ha colocado en la causal de abandono del cargo, que es una causa no de ausencia temporal, sino de ausencia definitiva. El problema es que el abandono del cargo, y ustedes lo conocen también, lo debe declarar la Asamblea Nacional previo dictamen de comprobación de la Corte Constitucional. Entonces ahí también yo insisto, porque creo que hay esta confusión en el ministro de Gobierno en sostener que, por ejemplo, el no haber cumplido las funciones o no haberse presentado en la fecha que se le indicó en Turquía a la señora Abad implica un caso de fuerza mayor y hay ausencia temporal. Por eso a mí me parece que la designación de la señora Yeliver no tiene fundamento constitucional. La señora Abad, a mi juicio, ha abandonado el cargo, pero ese abandono tiene que ser declarado por la Asamblea Nacional. Ahora, ¿por qué coincido con usted, Pocho, en este tema? Usted plantea un asunto que justo discutíamos aquí con el doctor Rafael Ollarte al momento en que llegábamos a la oficina y decíamos, claro, pero es que este decreto 500 es una bala en el pie, porque resulta que hoy mismo pudiese la señora Abad estar viajando a Turquía y presentarse en la embajada. Asumamos que la designación de la señora Yeliver tiene validez constitucional. La designación de ella se da como condición o con la condición de que Abad no se presente en Turquía. Si Abad pisa la embajada de Ecuador en Turquía, la señora es quien asumiría la presidencia de la República en estos días en los cuales el presidente, prescindiendo del trámite que correspondía, ha decidido vía decreto licenciarse a él mismo derechamente para hacer campaña electoral. Entonces es un tiro en el pie porque la señora Abad podría entonces viajar a Turquía, reasumir o decidir finalmente cumplir sus funciones porque no hay asamblea que haya declarado el abandono del cargo y por lo tanto sigue en funciones y con eso pues le deja sin piso estas posibilidades de estar ausentándose por 3 o 4 días al presidente de la República para hacer campaña electoral. Por eso yo creo que el gobierno, que el presidente debió mantenerse firme en la postura que ha venido sosteniendo en estas semanas. No necesito obtener licencia para hacer la campaña electoral, voy a hacer campaña electoral porque es algo a lo que, digamos, me veo aprestado, más allá de que efectivamente el Código de la Democracia no obliga a hacer campaña electoral, pero la voy a hacer, me parece que eso habría sido más saludable, comunicando y aclarando
lo voy a hacer respetando las reglas del juego electoral, es decir, no utilizaré recursos públicos, no inauguraré obra pública, no voy a incurrir en ninguna de las infracciones electorales para efectos de evitar lo que el decreto dice que se quiere evitar, porque yo noto un temor del presidente de ser objeto de denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral, pero lo cierto es que el Código de la Democracia no tipifica como infracción electoral el hecho de no obtener licencia para hacer la campaña. Eso no existe como infracción en la ley electoral. Y mientras yo me maneje en el margen de lo que ayer recordaba el Consejo Nacional Electoral, no tengo por qué ser sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero este jugueteo de encargar a alguien la vicepresidencia que no puede asumir porque no hay causa de ausencia temporal, y luego decirme que me voy 3 días y que luego reasumo, poniéndome yo mismo en riesgo de que la vicepresidente, con quien yo tengo notorias discrepancias, asuma funciones en Turquía y por lo tanto diga, bueno, entonces yo he asumido mis funciones de consejera temporal en Turquía y por lo tanto, como manda la Constitución, mientras no tenga que reemplazar al presidente, asumirá esas funciones. Pero si el presidente se ha ausentado, las voy a asumir, pues bueno, será Abad quien tendrá que asumir en la jefatura de gobierno en esas mini ausencias del presidente de la República. Es un error lo del decreto 500. Doctor Quintana, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Yo quisiera tratar otro tema relacionado al caso de las Malvinas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, ha pedido que se declare la nulidad de lo actuado en habeas corpus sobre desaparición forzada y el Expreso rechazó indignación total por este asesinato y la actitud de ocultamiento dada a través de colocar los cuerpos en seria dificultad de identificación. ¿Cuál es su lectura con respecto a este tema? Bueno, yo no sé por qué aquí la gente ha hecho el escándalo respecto a la posición institucional del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del gobierno. Efectivamente ha habido una decisión de una jueza de primer nivel en este caso. Yo me voy a referir a lo jurídico porque los otros temas prefiero dejarlos de lado. Me parece un tema muy delicado como para opinar. Pero evidentemente la posición institucional del Ministerio de Defensa, de la Procuraduría General del Estado incluso, y del Ministerio del Interior, si es que corresponde, era la de apelar de una decisión judicial con la que ellos procesalmente están inconformes. Es decir, si yo estimo que esto no es un crimen de Estado, no es una desaparición forzada y hay razones jurídicas para debatir aquello, para eso está el recurso de apelación en materia de garantías jurisdiccionales, así que yo no encuentro que pueda ser criticable respecto de esta posición. Y si hay la suficiente evidencia para rebatir los argumentos que la jueza incluyó en su sentencia de habeas corpus de primera instancia, insisto, para eso está el recurso de apelación. ¿Qué esperaba la gente? Que el Ministerio de Defensa no ejerza defensa, que no recurra de la sentencia y que no debata estos temas en la arena que corresponde, que en este caso es ante el juez superior, ante la Corte Provincial. Entonces, es un asunto meramente procesal, institucional incluso. Doctor Ismael Quintana, muchísimas gracias por darnos luces en estos temas jurídicos que tanto interesan al país. Buenos días, doctor. Un abrazo, mis queridos amigos. Buenos días. Buenos días.